Ahí ya. ¿Ya? Cordial saludo para todos, mi nombre es Carolina González del programa de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Me encuentro realizando séptimo semestre y para esta área de resolución de conflictos he querido traer a colación y compartir con ustedes precisamente el conflicto generado por la agresión sexual vivida por algunos usuarios y usuarias del sistema Transmilenio. Antes que nada es bueno realizar un referente teórico acerca de lo que es el conflicto. Sabemos que el conflicto es algo natural que se presenta en los grupos y en las sociedades, pero no siempre debemos verlo de una manera negativa, sino de una perspectiva positiva, puesto que el conflicto es un generador de cambios. El conflicto ayuda a la innovación, a la transformación de las realidades. También nos sirve como un demarcador de la identidad personal, nos permite también realizar interacciones de comunicación, de exposición de ideas y aceptación y respeto por la diferencia. En este tema de resolución de conflictos, su última parte, que es las alternativas para la resolución, pues vemos que tenemos tres grandes alternativas. La primera de ellas es la conciliación. La conciliación vista como una acción de intervención jurídica, ya que está apoyada pues en la parte legal, específicamente la ley 23 de 1995. En la conciliación obviamente están las dos partes del conflicto, pero hay una tercera que interviene, cuya función es ayudar a intervenir en el conflicto formulando puntos de encuentro, dando fe de los arreglos a los cuales lleguen las dos partes y velando obviamente por el cumplimiento de estos acuerdos. En la segunda opción tenemos la mediación. La mediación consiste en la participación del tercero, ¿cierto? Este tercero es neutral e interviene con consentimiento obviamente de las dos partes. Este tercero tiene como función ayudar a llegar a acuerdos equitativos que satisfagan a las dos partes. Las relaciones de poder que se ven en esta segunda alternativa de conciliación son obviamente horizontales, ya que no hay nada jerárquico porque todo es realizado democráticamente. Y esta opción de conciliación cuenta con tres grandes partes. La primera de ellas es la fase de preparación, ¿cierto? Donde se ve en dónde se va a realizar la reunión, el lugar, la fecha de encuentro y demás. Como segunda fase tenemos la sesión, que es cuando ya se reúnen las partes involucradas, se escucha cuál es el conflicto y se llegan a los acuerdos pertinentes, obviamente entre las dos partes. Y la tercera es la fase de seguimiento y evaluación. En esta fase obviamente se evalúa y se verifica si efectivamente estos acuerdos se han cumplido o no y se toman las medidas respectivas. Y como tercera, digamos, vía para la resolución de conflictos tenemos el arbitraje. El arbitraje obviamente es un mecanismo que se apoya en la Organización de los Estados Americanos, donde dos actores que tienen un conflicto acuden a un tercero que se denomina tribunal arbitral. Este tribunal arbitral obviamente emite un fallo de carácter judicial. En esta alternativa obviamente alguna de las partes va a salir ganadora o vencedora y la otra no. ¿Por qué acuden a esta alternativa muchas entidades? Obviamente porque es una alternativa que es ágil, que es rápida, ¿cierto? Y que es eficaz. Aquí obviamente se aportan unas pruebas necesarias para la emisión del fallo, ¿sí? Y después, mediante una citación, se llega a un acuerdo entre las dos partes y finalmente al fallo por parte del tribunal arbitral. Ahora sí, pues veamos cuál es el conflicto. Como les mencionaba inicialmente, el conflicto social generado por la agresión sexual sufrida por muchos de los usuarios que se suben diariamente a ese sistema. Ese sistema obviamente, como lo vemos en noticias, ha entrado en crisis. Todos los usuarios se exponen diariamente a varias realidades como es la de los vendedores ambulantes, la de la intromisión por parte de los habitantes de calle, también a los ladrones, grupos, pandillas que se suben diariamente a este sistema,
pero uno de los conflictos más delicados es el acoso sexual, sufrido por muchos de las usuarias y también algunos usuarios del sistema Transmilenio. ¿Esto debido a qué? A la congestión, ¿cierto?, sufrida por este sistema, a la superpoblación, digamos, de las ciudades, y que el sistema no alcanza a tener la cobertura necesaria y eficaz para que todos los usuarios viajen tranquilamente y confiadamente. De ahí los altos índices de desconfiabilidad e inseguridad que presentan los periódicos, las noticias, y que obviamente los usuarios ya no se sienten seguros de viajar en este sistema. Aquí con este tema de conflicto o de acoso sexual, lo que veo como futura psicóloga obviamente es que hay un problema de salud mental por parte de algunas personas que digamos, se suben a este sistema, y obviamente Sofía, por parte de la desviación sexual conocida como froturismo, obviamente sienten placer al rozar sus genitales contra alguna persona sin su consentimiento. Vemos que han habido denuncias en este tipo de casos, pero que realmente no se llega digamos, a un acuerdo o a un fallo determinante por parte de las autoridades. ¿Cómo abordar desde el área de resolución de conflictos un tema como este? Pues yo sugiero por parte de la mediación poder llegar a un acuerdo entre las dos partes, pero primero que todo reconocer que la población, que la mayor parte de la población está sufriendo de un problema de salud mental, y desde ahí debemos partir, ¿cierto? Entonces, el primer punto, como lo sugiere la mediación, sería la preparación, que es poder visualizar un lugar donde se llegue al acuerdo, ¿cierto? Donde se cite a las dos partes, tanto al agresor como a la persona agredida, y como un tercero, un mediador, que obviamente y necesariamente tiene que ser las autoridades judiciales. Después de esto ya vendría la sesión, que es cuando ya las personas se reúnen y vemos cuál es el conflicto. Ahí en esta sesión es muy importante poder analizar en la persona agresora el por qué está presentando este tipo de comportamientos, qué lo está llevando a ejercer este tipo de comportamientos. Y desde allí obviamente llegar a unos acuerdos por parte de esta persona agresora y a unos compromisos, donde yo sugiero obviamente tener el apoyo de las universidades desde sus áreas de psicología, que puedan, o sea, dar tratamiento y dar dar una importancia a este tipo de población que obviamente no se encuentra en un instituto de salud mental, pero que obviamente está presentando digamos, un problema de salud mental. Darle, digamos, una importancia al tratamiento a este tipo de población. También obviamente apoyo por parte de los estudiantes practicantes de psicología, ¿cierto?, para que puedan hacer sus prácticas y ayudar a la población como un mecanismo de responsabilidad social dentro de su formación y dentro de sus carreras, pueda ayudar a este tipo de población. Y en la tercera, digamos, fase de esta área de conciliación, que es la evaluación y seguimiento, obviamente después de los acuerdos, después de los compromisos, viene la evaluación y seguimiento. Allí pues poder confirmar obviamente que estas personas que están presentando este tipo de comportamientos puedan haber cumplido los compromisos a los cuales llegaron, ¿cierto? Y obviamente cuáles han sido sus avances en sus tratamientos de salud mental por parte de las universidades, por parte de los estudiantes. Obviamente yo quiero recalcar que todo esto debe tener una connotación también de tipo jurídico y legal, como parte, digamos, del moldeamiento del comportamiento y del condicionamiento del comportamiento en el ser humano, pues debe haber un seguimiento legal y jurídico, ¿sí? Una amonestación jurídica donde la persona sienta que obviamente va a tener un castigo, ¿cierto? Va a tener un refuerzo negativo, ¿cierto? Y de esta manera moldear su conducta. Entonces, una mezcla ideal entre consecuencia legal, entre ayuda profesional y el reconocimiento de una realidad social en cuanto al problema mental, obviamente, o desviación sexual que están sufriendo muchos de nuestros ciudadanos. Creo que esto es lo que yo sugeriría como apoyo por parte de mi carrera de psicología,
y sugeriría estas alternativas como medio de resolución de este conflicto que obviamente, como he mencionado, está aquejando a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro sistema público de transporte. Muchísimas gracias.